dispositivo, a mí se me complejiza mucho grabar, ¿ya? Ahí apriete que inicie la grabación. Muchas gracias, Alexandra. Bueno, entonces, en consecuencia de lo que conversamos la clase pasada, el día de hoy vamos a hacer nuestro primer análisis práctico respecto de la película que les pidió que vieran. ¿Me dicen, por favor, cuánto de las 17 o 18 personas conectadas vieron la película? Perdón, ya vamos en 22, muy bien. ¿Quiénes vieron la película? Yo la vi. Ya, Yami, ¿alguien más aparte de Yamilet? ¿Alguien más vio la película? Yo igual, profe. Camilo, ¿quién más vio la película? Yo también, profesora. Alexandra, ya. ¿Alguien más para que seamos 4, por favor? ¿Nadie más vio la película? Necesito que sean 4, por favor. Bien. No está dentro de mi control, así que vamos a tener que adaptar el ejercicio a 3 personas. Ahora, les quiero reiterar, por favor, que esta asignatura, este ramo, es esencialmente dinámico. En consecuencia, es importante que se empiecen a adaptar a este tipo de trabajos. Si bien no es una entrega propiamente tal, en el sentido de que va sin evaluación, es la primera vez que van a hacer un análisis de esta naturaleza. Por lo tanto, necesito que tengan mayor participación. Yamilet, entonces, Camilo y Alexandra. Ustedes vieron la película. ¿Qué posición desean tener el día de hoy? ¿Desean tener la posición de la defensa o desean tener la posición de la fiscalía? De la fiscalía. Ya, a ver, se encendió primero el micrófono de Alexandra. Alexandra, ¿qué prefieres ser, fiscal o defensa? Fiscal. Yami, ¿prefieres ser fiscal o defensa? Fiscal igual. Camilo, te quedó la defensa. No tengo otra opción. No tienes otra opción. Pero bueno, también lo otro que podemos hacer es irlo construyendo entre todos, ¿no? Ya. Primero, ¿alguno de ustedes que pueda hacer una breve síntesis de la película con el objetivo que, en 2 minutos, 1 minuto, con el objetivo que el resto de la clase que no vio la película pueda participar? Camilo, eres tú el elegido. Haz una breve síntesis, por favor. Bueno, la película se basa prácticamente en un juicio que se le hace al padre, que era amigo de la familia de Emily, quien fue poseída por, por varios demonios, en realidad, por el diablo, según. Espérame un Y hay dos. segundito, disculpa que te interrumpa, para que el resto de la clase comprenda, cuando Camilo ha referido padre, no se refiere al padre de la fallecida, se refiere a un cura, a un sacerdote católico. Ya, Camilo, puedes seguir nomás. Ya. Bueno, y hay dos posiciones en este juicio, que está el fiscal, que era una persona creyente, pero su estrategia se basa más que nada en buscar la lógica al caso, y está la versión de la defensa del cura, quien, si bien era incrédula respecto a todo lo que el cura le revelaba, eh, se pudo abrir más allá, pudo abrir su mente a otras opciones, no solamente va cerrándose en lo razonable. Gracias, Camilo. Yamiki o Alexandra, ¿alguna de ustedes dos quisiera incorporar algún otro antecedente que pudiese ser relevante para el ejercicio de análisis de caso que vamos a hacer hoy? La extrema religiosidad de la familia junto con sus creencias. Bien, sí. Yami, ¿tú quieres incorporar algo que pueda ser relevante para el análisis de caso que vamos a hacer hoy? No, yo creo que ahí está como claro como lo dijo el compañero. Gracias, Profesora, Yami. Dígame.
Claudia, la escucho. Puedo agregar, si mal no recuerdo, también se ve en la película que el juicio en general se trata sobre la negligencia médica por parte de los padres de la niña y por parte del sacerdote que estaba haciendo el exorcismo. Porque por un lado se tiene que ver como el lado que ella estaba con desnutrición o los lados psiquiátricos y todas esas cosas, y por el otro lado está como el lado religioso, que un poco también se basa bastante en ello. Sí, es muy importante lo que acaba de complementar Claudia. Gracias, Claudia. Porque, bueno, esta es una versión cinematográfica de un hecho que es real. Y efectivamente en el Reino Unido falleció Emily Rose a través de eh, la consecuencia de no haber administrado ayuda médica necesaria una vez que sufrió algunos golpes. Esos golpes habrían sido, desde la perspectiva del sacerdote, esos golpes habrían sido consecuencia precisamente de la posesión demoníaca, y esos golpes, según la posición no religiosa, habrían sido consecuencia de la crisis, de las... se me va, no, se me va la palabra en este minuto. Cuando una persona se mueve en una crisis nerviosa, neurológica, Una convulsión. crisis de epilepsia. Exacto, una suerte de epilepsia, una convulsión. Gracias, Claudia. Entonces, bueno, ya sea desde una visión religiosa por la posesión diabólica o ya sea desde la posición más bien médica, que era como consecuencia de una convulsión, lo cierto es que Emily efectivamente tuvo lesiones y como consecuencia de esas lesiones no recibió la atención médica necesaria, y antes de eso tampoco recibió la atención médica necesaria porque la familia, por la visión católica, decidió dejar de dar el tratamiento psiquiátrico, ¿ya? Y bueno, en Chile, la familia de Emily, si Emily hubiera sido chilena, lo más probable es que la familia también hubiese ido a juicio. Pero en esta película, bueno, y puede ser simplemente una cuestión cinematográfica, en esta película solamente llevan al sacerdote por el delito de homicidio, ¿cierto? Desde el punto de vista penal, eso ustedes lo podrán ver después con Luis o con Carlos, eso se llama comisión por omisión, ¿no? Habría que ver si el sacerdote o bien la familia estaba en posición de garante respecto de esta persona o poseída o enferma. Entonces, ¿qué elementos ustedes incorporarían desde la Fiscalía como un elemento importante? ¿Ya? Primero vamos a desarrollar el diagnóstico más bien fáctico, vamos a desarrollar el qué, el quién, el cuándo, el dónde y el cómo. Ya vamos a desarrollar aquello desde la perspectiva de la Fiscalía y desde la perspectiva de la defensa. Y luego de eso le vamos a incorporar contexto, ¿ya? Entonces, las chicas que son fiscales, que son la Alexandra y la Yamilet, empecemos por favor, el qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde. ¿Mm? Por favor, comienza. Profesora, disculpe. Sí, que comiencen a hacer el análisis desde la perspectiva Pero de me la está Fiscalía. diciendo que demos así como qué pondríamos de evidencia para estar en lo que argumente nuestra posición. No, simplemente desarrollen estas primeras preguntas. Luego lo complementamos. Desarrollen las preguntas, perdón. ¿Qué o quién, cuándo, dónde y cómo? En relación al hecho punible, que es la muerte de Emily Rose. Recuerden que ustedes son los acusadores. ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, cuéntame. Murió una estudiante universitaria Bien. ¿Quién fue? en su casa en compañía de un sacerdote católico quien estaba realizando una especie de exorcismo. También estaba acompañado de su familia que también estaba de acuerdo con como Ya, pero este sometimiento. No sé no, cómo no. decirlo. Ahí está la primera situación. Por eso que es importante seguir claramente lo que se dispone en esta propuesta de diagnóstico, ¿no? ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? ¿Qué fue lo que pasó? Efectivamente, murió una joven, ¿cierto? Una joven universitaria. ¿Quién
¿Quién murió? Emily Rose. ¿Quién intervino? Intervino un sacerdote, ¿cierto? Sí. Ya, hasta ahí, solamente eso. Ya. ¿Qué sucedió? Murió una persona. ¿Quién es las personas que están involucradas? Solamente la individualización. ¿Cómo, dónde y cuándo? Contesta esas preguntas solamente. ¿Cómo, dónde y cuándo? ¿Cómo ¿Ya puede me ser, escuchas o Alexandra? cómo puede ser a través de la práctica de un exorcismo? ¿O hay que Muy ponerlo más bien, técnico? muy bien. No, está bien, porque estamos en la etapa diagnóstico. Recuerden lo que conversamos la semana pasada. La etapa diagnóstico es una cuestión fáctica. Muy bien, Alexandra. ¿Cómo? A través de un exorcismo. Ahora falta el cuándo y el dónde. Si no se acuerdan de la fecha, no importa, invéntenla nomás. Y el lugar también. ¿Cuándo? Pongamos que un 31 de febrero del 2021. ¿Y dónde? ¿En su casa? ¿En su domicilio? Ya, muy bien, muy bien. Entonces, ahora esas mismas preguntas, hílenlas como si estuvieran formalizando, con las mismas palabras que acaban de utilizar, no con otras. Les ayudo. Que con fecha 31 de febrero del año no sé cuándo, en dependencias de su domicilio, ya sigan ustedes. Chicas, sigan ustedes, no tengan miedo. Estamos construyendo recién. ¿Ocurrió el deceso? No, que el 31 de febrero del año 2021, en el domicilio ubicado no sé dónde, muere, oye, no hay que tener miedo de usar las palabras, muere Emily Rose, ¿cierto? En manos de el sacerdote tanto, ¿cierto? Ahora tienen que incorporarle el cómo. ¿Durante una sesión espiritista? Un exorcismo. Exacto, sí, eso está bien, durante una sesión espiritista, ¿cierto? Y ahí ustedes le pueden agregar, siento que estaba siendo desarrollada por el imputado, no sé, por Juan Pérez, ¿ya? Entonces, mira, ahí tiene ya, mira, me gustó esa forma, queda mucho más bonito como dice. Habla de Emily Rose. Hay alguien que tiene un micrófono encendido, por favor que lo apague. Ya, gracias. Entonces, retomamos. Me gustó mucho de esa forma que incorporaron, quedó muy bien, ¿cierto? Entonces podríamos decir que el día 31 de febrero del año 2021, en el domicilio ubicado en, no sé, Agua Santa 1010, muere Emily Rose en circunstancias que estaba siendo objeto de un procedimiento de exorcismo liderado por el sacerdote Juan Pérez. ¿Se fijan? Acabamos de dar una situación eminentemente fáctica. No hemos incorporado ningún elemento jurídico. ¿Por qué es importante que en esa parte de nuestra primera construcción de caso tengamos solamente un relato fáctico? Consulta todo el curso. Porque es donde se conocen los hechos. Así es, porque vamos a tener una descripción de hechos, pero ¿por qué también es bueno ocupar palabras amplias como morir, mató, procedimiento de exorcismo? ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo con eso? Yo creo que ahí se da a Contextualizando. entender mejor
Sí, nos sirve para entender mejor. ¿Alguien más dijo algo? ¿Qué fue lo que dijo? Que se está contextualizando lo hecho. También, pero desde el punto de vista estratégico, ¿por qué es bueno describir de esa forma? Porque nos va a llevar las Para normas estandarizar concretas. conceptos. Disculpa, Javiera, no te escuché. ¿Me puedes reiterar? Porque nos va a llevar a las normas concretas que debemos utilizar en el caso. Sí. ¿Alguien más quería decir algo? Yo por último Profesora, decir, Estefanía, te escucho y después Camilo. para estandarizar conceptos. Ya, Camilo. para determinar frente a qué sistema procesal nos encontramos. Sí, también. Pero hay una razón de carácter estratégica y que tiene que ver con la pega de la fiscalía. ¿A alguien se le ocurre o no? Profe, porque el proceso está recién iniciando. ¿Quién habló, Cristóbal? Sí, efectivamente. Esa es la respuesta. Todas las otras respuestas están correctas, pero son más bien complementarias a lo que acaba de indicar el compañero. El proceso, perdón, disculpen, lo que pasa es que estoy haciendo la clase con una mascarilla, entonces estoy súper ahogada. El proceso recién inició y por lo mismo, mientras eh, mientras menos me case con una palabra jurídica, va a ser mejor, porque conforme vaya avanzando el proceso, yo puedo agregar nuevos antecedentes. ¿Cómo se llama esa posibilidad de agregar nuevos antecedentes en materia penal? Y que se escucha todos los días y a cada rato en las noticias. ¿Han escuchado el concepto de reformalización? ¿Ninguno nunca de ustedes ha escuchado el concepto de reformalización? Bueno, van a entrar al canal del Poder Judicial y van a buscar reformalizaciones, ¿ya? La reformalización, como el nombre lo indica, es una nueva formalización de la investigación y tiene por objetivo modificar algunos de los antecedentes que se pueden haber tenido al inicio de la investigación, como decía Cristóbal, ¿ya? Yo en este minuto estoy formalizando al cura, no me acuerdo cómo se llama el cura de la película, nosotros le pusimos acá a Juan Pérez. Estamos formalizando a Juan Pérez porque decimos que él tiene participación, ¿cierto?, en la muerte de Emily, porque precisamente al haber sido quien lideró el exorcismo de Emily, ¿cierto? No solo dejó de entregar el tratamiento médico, sino que además habría incidido en el nerviosismo o en el acelerar quizás los procesos, en generar una suerte de frenesí, ¿no?, en la mente de una joven muy religiosa. Entonces, disculpen, voy a apagar un poco el micrófono. Y ahora sí, se han fijado que la gente últimamente no habla sino que grita. Ya. Entonces, retomando, esa es la razón por la que es necesario ser descriptivo. Eso es lo importante de una formalización, ser descriptivo o descriptiva. Luego que yo tenga claro mi descripción, comienzo e identifico una teoría jurídica, es decir, el proceso de subsunción de mis hechos en una figura o institución política. ¿Ya? Perdón, jurídica, no política. Hablo mi inconsciente, estoy en modo candidatura, disculpa. Entonces, ¿qué otro elemento como fiscales le agregarían ustedes a esa formalización? Estamos hablando de etapa descriptiva, solamente de contexto, hechos y contexto. Todavía no estamos hablando jurídicamente. ¿Qué más le agregarían? O probablemente no le agregarían nada. Dejo la pregunta abierta para todo el curso.
¿Será posible agregar que se crió en una familia católica, extremadamente católica? Muy bien, por supuesto que sí. ¿Qué más le agregarías? ¿Alguien se acuerda la edad que tenía Emilio, no? Las condiciones en las que se encontraba. A ver, ¿quién habló, Estefanía? Yo, Ah, Yamil. Yamilet. Por favor, ¿puedes desarrollar un poco más a qué te refieres con las condiciones en que se encontraba? En que era una estudiante universitaria que igual yo me imagino estaba, no sé, bajo presión y físicamente más que psicológicamente se encontraba desnutrida, con golpes y todo eso. Ya, lo segundo te sirve. Sí, eso te sirve. Te sirve mucho. Ya, más que lo anterior. ¿Epilepsia o no? También que padecía de epilepsia, muy bien. ¿Qué más podría servir en la parte descriptiva? Descriptiva y contexto. Muy bien, van muy bien. O sea, su historial médico, ¿no? Historial médico, muy bien, Andrés. ¿Algo más? Rodrigo, habla nomás, por favor. La falta de medicamentos entregados por parte de los familiares, ya que luego de un tiempo dejan de darle medicamentos. Sí, 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 eso es correcto. Ya, ahora sí que se me había achicado la ventana. Entonces, ¿quién se atreve a incorporar estos elementos? Da lo mismo si no los incorporan todos, si se olvidan, los vamos construyendo. ¿Ya? ¿Quién se atreve a incorporar? Vayan incorporando. Ya, pues no sean tímidos. Aló. Ya, dale, dale. El 31 de febrero del 2021 muere en su domicilio la, no sé, mujer Emily Rose en manos de un sacerdote eh, y en medio de una, no recuerdo cómo dijo mi compañera, pero era como una sesión espiritista. Al encontrar el cuerpo se pudo percatar de su gran desnutrición y de la gran cantidad de golpes que tenía el cuerpo. Además se encontraron, o sea, se data de que su familia era de religión católica y estaban de acuerdo con la suspensión de medicamentos de su epilepsia para proseguir con esta sesión espiritista. Muy bien, Yamilet. Tienes una carita feliz, porque además te atreviste. Y sabes que lo hiciste bastante bien. ¿Quién más quisiera pasar al frente? ¿Quién más quisiera hacer el ejercicio? Tienen que acostumbrarse a hablar. Si bien el día de mañana no todos ustedes van a estar obligados a litigar oralmente, sí tenemos que intentar desarrollar esa competencia. Además, esta competencia también les va a servir para cuando tengan que dar sus exámenes. Así que ya, hablen. Alguien más, por favor. Profesora, disculpe, como Dale, que en Claudia. general se tienen que agregar todos los hechos que encuentren del caso, ¿cierto? Entonces, como continuando con los hechos que estaba No, explicando mi compañera, o sea, no me refiero no. como cuando hablamos de que también estaban los registros médicos y esas cosas. Ya, pero esos no son hechos, esos son elementos de contexto. Tratemos de ocupar, o sea, claramente también son hechos porque son hallazgos, pero tratemos de ocupar la misma terminología para que no nos equivoquemos y hablemos todos el mismo idioma, ¿ya? Cuando hablamos de hechos, estamos hablando de la parte descriptiva, estamos hablando del hecho punible. Tenemos que describir el hecho punible. Cuando hablamos de contexto, son los otros elementos que pueden ser hallazgos o condicionamientos culturales que tengan que ver, por ejemplo, con la religión, ¿ya? Entonces, la formalización tiene que ir con el qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde, como lo hicimos recién.
Y a eso se le van agregando los elementos de contexto que acaban ustedes de incorporar de forma colectiva. ¿Quién más se atreve? Vuelvo a preguntar, ¿alguien más se atreve? Ya, lo voy a tratar de desarrollar yo, ¿ya? Formalización. Con fecha 31 de febrero del año 2021, en circunstancias que la víctima, Emily Rose, estaba siendo objeto de un exorcismo por parte del sacerdote católico Juan Pérez, pierde su vida como consecuencia de los golpes que sufrió dentro del procedimiento. Punto aparte, tal como dijeron ustedes recién, ¿cierto? Una vez que se realizan las primeras diligencias en el cuerpo, se pudo constatar que Emily presentaba signos de desnutrición, deshidratación y no entrega de su medicamento necesario para el desarrollo de su vida. ¿Se fijan? Ese es otro estilo, pero es lo mismo que acaba de decirle Yani. Quisiera, por favor, que alguien pudiera atreverse a hacer una tercera versión. Ahora podrían incorporar, no sé, el tema religioso o lo que fuere. Profesora, Por favor, Andrés, por favor, tome la palabra. ¿se puede comentar que a hecho de las 0 horas, o sea, a las 12 de la noche, se encontró el cuerpo de una estudiante universitaria en el contexto ya basado en el hecho de una sesión espiritista, en el lugar donde también se encontraba este, este cura, y bajo el contexto de una, ¿cómo decirlo? Bajo un contexto muy religioso. Así es, así es, así es. Muy bien, el contexto es muy importante. Ese podría ser un tercer punto. ¿Recuerdan que yo hice un respiro y dije, y primer punto, tal como ustedes recién dijeron, al del hallazgo del cuerpo, se encontró, bla, 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 se podría hacer un tercer respiro, que le llama uno, ¿cierto? Cuando está alegando un tercer respiro, o sea, un segundo respiro, un tercer punto, y señalas que eh, esto, todo esto en un contexto de una profusa y, no sé cómo decirlo, ideología o creencia o algo por el estilo, ¿ya? Vamos a hacer un receso de 5 minutos, son las 17:30, vamos a volver a las 17:35, por lo tanto no se desconecten y vamos a pasar al desarrollo de la defensa. ¿Cómo se les ocurre que uno podría defender al cura? Porque ya utilizamos los elementos de contexto, como esto de el contexto religioso, ¿cierto? Ocupamos también la situación de vulnerabilidad de salud de Emily. Ahora, luego del receso de 5 minutos, vamos a ver cómo podríamos estructurar la defensa. Evidentemente sabemos que la defensa no hace una suerte de defensa formalizada, es totalmente desformalizada, pero lo vamos a simular como si fuera el inicio de nuestra alegato clausura en un juicio oral, ¿ok? Nos encontramos en 5 minutos más, ¿bien? ¿Bien? Ok, profesora. Ok. Ya, no se desconecten, por favor. Empiecen a pensar como defensa. Chau.
Ya. Oh, me caigo yo. Aló, buenas tardes, jóvenes, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, Sí. parece que soy yo la que recién me caí por unos segundos. Ya. ¿Quién se atreve a hacer el ejercicio de la defensa? Recuerden que tenemos que defender al cura. Para eso, inspirar. Se cayó, profe. ¿No? ¿Estoy aquí? No se le escuchó nada. Estoy aquí. Ah, ya, ahora entiendo. Ya. No. Lo que yo les decía es que les hacía una pregunta. ¿Quién se atreve a... Se pueden inspirar en la labor que hizo la abogada defensora. ¿Me escucharon? Cortado, profesora. Que alguien haga el trabajo de defensa. Se le escucha como cortado. Profesora dice como 3 palabras y después ya no se le escucha de nuevo. Jóvenes, la verdad ya no sé qué hacer, pero simplemente quiero que alguien haga el ejercicio de defensa del sacerdote de la película. Profesora, ¿se escucha? ¿Me escucharon, cierto? Sí, ¿se escucha? Sí. Sí, se escucha. Sí, perfectamente. Ya, perfecto, ya. Alguien que haga el trabajo de defensa, por favor. Parezco loca, ya, gritando en la calle. Ya. Ya, profesora, yo lo hago. Defensa. Bajo lo expuesto por la parte demandante, es relevante mencionar que justamente en el contexto en el que el sacerdote fue solicitado, es un contexto eclesiástico, completamente fuera del ámbito médico. Por lo tanto, se entiende el desconocimiento de las carencias nutricionales y en cuanto a medicamentos. Y los padres y responsables de la víctima, conscientes de lo anterior, accedieron al exorcismo dentro de las posibilidades que, bajo el criterio de estos responsables, eran efectivas. Por eso es imposible Oye, atribuir responsabilidad a él. Oye, me gusta mucho tu estilo. Me gusta tu estilo, pero el estilo es echémosle la culpa a los padres. No, pero está bien el estilo, me gustó tu estilo, pero primero desarrollame igual que los compañeros que hicieron de fiscales, el qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde, ¿ya? Desde la perspectiva de la defensa. Ya, podría ser que bajo el contexto en el que fue encontrada la víctima muerta. No. Primero, ¿qué, quién, cuándo, dónde? Tu quién sigue siendo el cura y sigue siendo la fallecida, pero tu qué cambia. Tu qué cambia, porque lo acabas de decir cuando justificaste tu respuesta. ¿Qué estaba haciendo el cura? ¿Estaba matando o qué estaba haciendo? Ejerciendo sus funciones. Muy bien, pero en palabras más simples, no en palabras de abogada. Está bien lo que acabas de decir, pero en palabras simples. ¿Qué estaba haciendo el cura? Un exorcismo, su trabajo. Su trabajo, efectivamente. Mira, esas claridades son esenciales en un juicio oral. Son esenciales en un recurso de nulidad. Esas son las claridades absolutas que tienes que tener. Sigue desarrollando el qué, el quién, el cuándo, el dónde y el cómo.
Jóvenes, sigamos pues. ¿Qué estaba haciendo? El cura no estaba matando a nadie, el cura lo que estaba haciendo era su trabajo, muy bien. Ya. ¿Quién? El cura, y el cómo, el cuándo y el dónde, lo mismo de recién. Entonces, desarrollemos nuevamente la defensa. ¿Me escuchan o no? Sí, profe, yo quería intentarlo. Ya, Andrés, dale. O no, no es Andrés. ¿Quién está hablando? Camilo. Camilo, disculpa, es que seguramente mi conexión a internet todavía tiene las iniciales de Andrés. Ya, Camilo, dale. Ya que con fecha de el 31 de febrero del año 2021 y dentro del ejercicio de su función, el cura Juan Pérez, en el domicilio de la fallecida, que es Emily Rose, muere tras un intento de exorcismo que le fue solicitado por su familia. Y con respecto a lo que expuso la fiscalía, es que si bien el padre eh, estuvo presente en la muerte, o sea, tuvo relevancia en la muerte, pero él, si bien en lo médico no tuvo participación respecto a que él fue llamado después de que Emily fue al médico. De hecho, ya se le había recetado el medicamento antes de que el padre fue solicitado por la familia. Además, si bien mostraba signos de desnutrición, el padre también se preocupaba de que Emily comiera, se alimentara, pero ella era por parte de ella la que no recibía nada. Y previamente también se justifica que Emily no tenía ninguna enfermedad previa. Espérame un segundito, por favor, solamente un segundito. Gracias. Mira, en términos generales está bien, pero recuerda que lo que tenemos que intentar hacer en esta etapa de análisis es un análisis descriptivo. Por lo tanto, es un análisis más bien fáctico. Sin entrar a hablar como abogado, tienes que hablar como descriptores. Y estuve a punto de pararte al inicio cuando tú dijiste en el ejercicio de sus funciones. Ya, está bien. Ahí quizás debiste haber hecho una coma y haber dicho, ¿qué consistía en un ejercicio de exorcismo? ¿Ya? Y como bien dijiste, ¿cierto? Que ese ejercicio de exorcismo había sido solicitado por los padres, efectivamente. En ese ámbito, tú, ¿en qué hecho concretamente basarías tu defensa? ¿En eso? ¿En las funciones? ¿Camilo? No, profe, sería en el hecho de que recurrir al padre fue lo último que la familia pudo hacer por ella, ya que no, si bien lo médico no tuvo ninguna solución concreta. Claro, pero ese no es una estrategia de defensa. Ese es un elemento, si tú quieres, de carácter ciudadano, político, que al menos yo incorporo, pero siempre al final. ¿En qué se va a centrar tu defensa? Tu defensa es al cura, no al acto más o menos ético que hizo la familia. El cura se va a ir en cana por asesinato. ¿Cómo tú sacáis al cura de la cana? ¿Cómo vas a estructurar tu defensa? El cura realizó un acto positivo de matar, ¿sí? ¿Quién habla? Se podía argumentar que claramente era, como ustedes se ha estado refiriendo hartas veces, en su trabajo, y igual la familia recurrió al cura porque, o sea, al ser un contexto todo religioso y bien ecléctico, era un acto meramente voluntario. O sea, ellos se someten básicamente a Mira, esas creencias, qué interesante elemento. Mira, esa es otra forma de defensa. Mira, tú desarrolla desde tu línea argumentativa, desarrolla el qué, el quién, el cuándo, el dónde y el cómo. Si se fijan, estudiantes, el joven que acaba de hablar, que no sé quién es, ¿quién es? Andrés. Ahora sí, Andrés, ¿ya? Ya.
el joven que acaba de hablar, él acaba de incorporar un elemento adicional, más que un elemento adicional, él acaba de incorporar una visión distinta, ¿ya? Todos están por defender al cura, pero él incorporó una visión distinta. ¿Qué dijo? ¿El cura estaba en el ejercicio de sus funciones? Sí. En eso él, perdón, eso fue una micro. Él incorpora la situación igual que sus compañeros, del ejercicio de funciones, ¿no? El trabajo de exorcismo. Pero él le suma otro interviniente. Para él, y no estoy hablando de interviniente procesal penal, estoy hablando de personas que intervienen en la lógica de los hechos. Él le incorpora un quién adicional. Él está diciendo, Emily murió, sí. Mi cliente trabajaba también, pero trabajaba no porque anduviera por la población ofreciendo exorcismos, sino que él fue contactado y a requerimiento de los padres de la fallecida es que se desarrolla el procedimiento de exorcismo. Por favor, Andrés, ¿podrías tú desarrollar la defensa desde esa perspectiva? Te doy la palabra. Sí. Que continuando en esa línea, los padres ya al someterse voluntariamente a este tipo de orden, correspondía que él, en sus horas laborales, porque él prácticamente está haciendo un trabajo en realidad, que él se viera involucrado de esta Pero manera. Andrés, más simple. Igual como empezaste recién, muy simplecito, menos abogado, ¿ya? Que es cierto, el 31 de febrero, parece que habían dicho, fallece esta chiquitita, ¿cierto? Fallece en un procedimiento de exorcismo, efectivamente tú no estás discutiendo ese hecho, en el que participa mi representado, y ahí le tienes que agregar, ¿no? A requerimiento de los padres de la fallecida, Sí. no ocupas la palabra víctima, ocupas fallecida, ¿ya? En atención a que por su contexto religioso, ellos sentían y observaban y reflexionaban que no había otra forma, ¿no? Como lo que acabas de decir al final. ¿Se fija el resto del curso? ¿Se fija la diferencia? Esa es otra línea de argumentación. ¿Se fijan o no? Profesora, Sí, espérame un segundo, por favor. Ya, ahora sí, jóvenes. Entonces, ¿quién me iba a hacer una pregunta? yo, Tamblay, le iba a decir si a esa línea podríamos también agregarle que la negligencia familiar por el estado físico y psicológico de la Emily, porque también la Emily después de la universidad empezó con las pesadillas y ahí se lo comunicó a los padres y ahí ya estaba en un estado deplorable. Y la familia de igual forma siguió dando conflictos para que ella siga teniendo más problemas. Y de esa forma se fue desatando el caso para llamar al cura. Efectivamente, mira, tú estás siguiendo la línea de defensa de tu compañero Andrés, pero estás volviendo a esto que yo le tiré la talla a Alexandra, que me parece que fue la primera, no sé, ¿quién fue la primera chica que trabajó por la defensa recién? Yo, profesora. Ya, entonces, ¿te acuerdas que yo te tiré la talla y te dije, muy bien, me gustó tu estilo, tú vas por el lado de que la culpa la tienen los padres y no el cura, ¿te acuerdas? Sí. Ya, Rodrigo está insistiendo en esa vía. Por lo tanto, ahí, desarrolla, Rodrigo, por favor, el qué, el quién, el cómo, hasta ahí nomás, porque el cuándo y el dónde es igual. ¿Qué variación le harías tú en el desarrollo de los elementos fácticos de qué, quién y cómo? Ya, pues, Rodrigo, ¿me escucháis o no? ¿Qué, quién y cómo, verdad? Sí, qué, quién y cómo, porque el cuándo y el dónde es igual. Pero como esta es una versión de defensa diversa, tú le incorporas otros quiénes, e incorporas otros qué,
Por eso que es importante el qué, el quién y el cómo. Si le estamos agregando otros qué, estaría haciendo por parte tanto de la familia como del sacerdote. También como los cómo Querido, y los quién. recuerda que tú Ajá. eres defensor del cura. Solamente del cura. Solamente del cura. Sí, Ya. tú solamente eres defensor del cura. Ahora, eso no significa ser despiadado con el resto de los seres humanos, pero tus ejercicios de defensa tienen que concentrarse en el cura y tú acabas de incorporar un elemento adicional. Entonces, por eso te pido que desarrolles el qué, el quién y el cómo. ¿Puedes, Rodrigo? Es que no sé cómo empezar. Es que puedo empezar con el quién, porque quién era Richard Moore, que era el cura. El cómo estaría haciendo el labor de su trabajo. Y el qué sería el suceso. Pero Ya, no pero puedo cerrar bien. pero ahí tienes que agregar un quién. Ahí tienes que agregar un quién. Porque tú le estás incorporando a tu desarrollo, le estás incorporando a ver, estás diciendo, mira, ya está bien, parece que ella murió en este asunto del exorcismo, pero ella venía mal de antes. Claro. Por lo tanto, tú en tu desarrollo tienes que poner el quién al cura, pero también a los padres. Y en el qué tienes que decir en el trabajo a requerimiento de los padres. Y el cómo restringiéndose a hacer las labores religiosas para las cuales está válidamente habilitado por el Vaticano. Porque, bueno, ustedes saben que no cualquier cura puede hacer un exorcismo. Solamente pueden exorcizar los que tienen la ya. Entonces, ahí tú le estás dando ese espacio. ¿Y por qué es importante esto, lo que acaban de desarrollar la primera compañera y Rodrigo? ¿Por qué es importante? Porque ¿qué es lo que se podría generar en el juicio oral? Que sería tremendo. Atribuir la responsabilidad de los papás. Cambiar, redireccionar. Y redireccionar, muy bien, redireccionar, porque a eso se llama, no lo voy a decir porque estamos grabando y no voy a ocupar el chilenismo. Había dicho reformalización. Claro, pues imagínate, eso hay un chilenismo muy vulgar para referirse a eso, y no lo voy a usar ahora yo en clases, pero eso nos serviría a generar la duda razonable. Estamos generando una duda razonable de tal entidad que le estamos generando al tribunal la duda, porque válidamente nosotros podemos decir, oiga, pero ¿de quién está hablando? Si aquí en realidad lo que existe es una tremenda duda razonable. Está bien, mi cliente es pura. Bueno, él sabrá por qué creen esas cosas. Pero ¿acaso el Estado lo va a castigar por hacer aquello que el Vaticano lo invistió? ¿Se fijan? Y más encima ustedes están incorporando el antecedente de que además estaba, espérate un poquito, Fran, y que además ustedes están incorporando el antecedente de que venía desnutrida de antes. Por lo tanto, razonablemente uno puede sostener de que venía enferma de antes y que podría haber hasta otra con causa para la muerte. Ya me escucho, no sé, alguien me dijo algo. Le quería decir que en esa reformalización se podría como añadir el dolo por parte de la familia al contratar a este cura. Algo así. Sí, pero recuerda que estamos en módulo de integración, así que tratemos de no hablar de dolo. Profesora, yo tengo otra duda. Sí, igual tenía una. Las escucho. Quien quiera intervenir primero, no hay problema, tiene la palabra. Mi pregunta era que por qué igual siempre, o sea, como al menos la defensa se iba por el lado de los papás y la niña, como lo mencionan en la película, era una universitaria, por lo que yo estimo que debe ser mayor de edad y consciente también, dicho en la película, de que ella dejó sus medicamentos en algún momento y que ella también recurrió al cura y dejó sus estudios universitarios por ir a donde el cura. Entonces, tanta responsabilidad de los papás, no sé si es, quizás es de ella.
Muy bien, me parece maravilloso tu estilo también. Sí, nadie ha dicho de que la defensa que desarrolló Andrés, la defensa que desarrolló la primera señorita o la defensa que desarrolló Rodrigo sean las únicas o las correctas. Van a haber tantas defensas como defensores existan. Recuerden que el observador modifica lo observado y el abogado y abogada también tienen su sesgo. Pero, Por lo tanto, profesora, deja para terminar la pregunta que me acaba de hacer la compañera, tiene toda la razón. Usted puede desarrollar esa línea de defensa. Ella, libre y voluntariamente, y usted ocupa todo el variopinto espectro del empoderamiento femenino. Usted puede entrar a la ficha clínica, buscar antecedentes del sufrimiento, bla, 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 bla. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cierto? Está muy bien lo que usted señala. No sé si le queda claro. Sí, es que pensé que era por lo de los papás. Gracias. Pero es que esas fueron las estrategias de defensa que encontraron sus compañeros. Eso no quiere decir que sean las únicas o las correctas. No hay estrategia de defensa incorrecta, salvo que hay alguien que desconozca negligentemente el derecho, pero en estricto rigor no hay estrategia de defensa incorrecta. Es como la vayas a estructurar. Y lo que estamos enseñando ahora es precisamente a estructurarla. Entonces, cuando yo le digo a Rodrigo que tiene que abrir el quién, es porque él decidió involucrar a los padres. Ahora tú visualizas una defensa distinta. Dices, no, ella fue una mujer adulta que libre y voluntariamente dijo, estoy chata a los remedios, y yo soy religiosa, y quiero que Jesús no sé, me apoye, me lleve, no sé cómo decirlo, ¿no? De hecho, hay un episodio de Doctor House muy parecido. Y estas son cuestiones de carácter ética en la que normalmente los médicos y las médicas participan. ¿Alcohol gel? Ya. ¿Quién más iba a preguntar algo? Sí, no era una pregunta, era más como una votación, no sé. Si se Dale. iba por esa línea de que ya los papás igual tienen la culpa prácticamente por negligente, pero es que igual se podría argumentar que, o sea, los gastos médicos, cuánto tiempo pasaron, no sé, ellos mismos llamaron al cura, entonces igual sería como, igual contraproducente porque en realidad se hicieron lo que pudieron de cierta forma, entonces igual se esforzaron, pero que la misma la misma niña ya quisiera dejar de tomar los medicamentos, igual ya es otra cosa, pero, o sea, que los padres Es fueron que no es, negligentes es que así. la compañera tiene razón, porque no es una No sé niña, si es una adulta, sí, ¿cachai? eso. Pero Entonces me refería a la también parte de tú los tienes padres. razón, si lo desarrollas debidamente, tú también vas a tener la razón. Sí, el punto es ese. ¿Cómo generar ese germen de duda, ¿no? El germen de duda, porque como bien señalaba el compañero al inicio de la clase, era un varón, no me acuerdo si era Camilo o Andrés, ustedes mencionaron, uno de los dos mencionó, que había que estar al sistema procesal del juicio que íbamos a abordar. Y claro, en este minuto tiene mucho más sentido la intervención que hizo el compañero, porque efectivamente pues, va a depender de del sistema, y en este minuto lo que necesitamos es generar la duda razonable. ¿Me entienden o pero no? profesora, igual, por lo que yo tenía entendido del caso, ella cuando se empieza a medicar y después deja de medicarse es después de irse de la universidad, porque ahí comenzó a tener los delirios de esquizofrenia y la epilepsia. Y ahí fue cuando abandonó sus estudios, regresó a su casa y ahí fue tratada para sus medicamentos. Y después de eso dejó de tratarse, también por parte de los padres. Pero probablemente, pero sí, claro, puede ser. Si no decimos que no lo sea. Solo que va a depender del caso a caso. O sea, si tú lo quieres plantear así, si estamos hablando de estrategias de defensa. Profesora, hay una estrategia de defensa, sería en el caso de que claramente la niña cuando estaba en la universidad se encontraba como en todas sus facultades, pero cuando ella ya llegó a su casa y le diagnosticaron, ya existía un diagnóstico previo, entonces que ella o que le ayudaran a autosacarse esa medicación
no estaba aprobado como medicamento. Entonces, ella no se encontraba en las A ver, facultades para saber si estaba bien o estaba mal. un poquito más lento, por favor, más lentito, por favor, porque no le entendí. ¿Me puede un poquito más lento explicar la idea? De que a pesar de que ella estaba, cuando ella estaba en la universidad, como mentalmente se encontraba bien y cuando se volvió a su casa, a ella le encontraron todo lo de la esquizofrenia y ya tenía como un diagnóstico clínico médico. Entonces, cuando ella dejó de tomarse las pastillas, no se encontraba en todas sus facultades para saber si eso estaba bien o estaba mal, pues. Entonces, igual fue como influenciada por los otros actores, o sea, en el caso de los papás, como para defender al cura. ¿Me escuchan o no? ¿Jóvenes, me escuchan? Sí, profesora. Sí, Y disculpen, lo que pasa es que recién, en vez de apagar el micrófono, corté la llamada. Así que por favor disculpen. La última señorita que estaba hablando, por favor, puede repetir lo mismo, pero con lentitud, por favor, mil disculpas. No, ya no quiero. Claudia, ya, dale, no te dejas que, así. en que en resumen, que la niña sí se encontraba en sus facultades cuando estaba en la universidad, pero cuando ella volvió a su casa ya y le diagnosticaron la esquizofrenia, ya tenía como un diagnóstico clínico, entonces cuando ella dejó de tomarse las pastillas no se encontraba en sus facultades, entonces igual fue como influenciada por los otros actores, que serían los papás. Muy interesante, porque tú lo estás además contextualizando a algo ya más contemporáneo. Efectivamente, a mí me ha tocado en la vida real tener procesos donde la medicación o la no medicación de un enfermo mental, mental en los términos de salud mental, no de demencia, resulta totalmente relevante para el resultado del proceso. Así que tienes toda la razón. Eso sería un tremendo elemento. En definitiva, ¿a quién le correspondía tomar un curador, si lo llevamos a la vida real del día a día? ¿Le correspondía al cura tomar un curador? ¿Tenía la obligación de decirle, señor y señora, no sé cuánto, Rose, vaya usted y asesórese para que... No, muy bien, me gusta también. Ahí tú estás ocupando incluso otro elemento y estás buscando en el mismo quién, estás además delimitando las funciones del sacerdote y eso está muy bien. Te felicito, Claudia, está muy bien porque además tiene un contexto del día a día. Si es que nos queda tiempo en el semestre, vamos a estudiar esto que es súper difícil, que es precisamente las medidas de seguridad, los requerimientos en medidas de seguridad. Es una locura, es sumamente difícil. Es muy triste además tener personas con problemas de salud mental como imputados, es tristísimo para todos lados. Jóvenes, ¿ha sido de utilidad esta clase? Quiero que por favor sean muy honestos y honestas. Si se fijan, es una dinámica distinta. Los y las escucho. Sí, profesora, fue dinámico y diferente. Ya. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, consulta, reparo, más allá, digamos, de las caídas de señal? Esta. Profesora, tengo una consulta. Que ya con respecto a que cómo va a ser las siguientes clases, así como en general, o sea, van a ser así como actividades, o cómo va a ser o de qué va a tratar en general de este ramo, porque siento que igual está como, siento muy general, la siento muy abierto, entonces no sé a qué específicamente va. Ah,
pinchas. ¿Aló? ¿Me escuchan todavía o no? Profe, se Ahora había sí. caído. Ya. No se imaginan lo que me acaba de suceder y no les voy a decir porque estamos grabando. Esto ha sido una cosa insólita. Acabo de casi vivir mi propia teoría del caso acá en el centro de Antofagasta. Bien. ¿Por qué tú dices, compañero, que te sientes tan... No sé cuál es la palabra que dijiste, como... Pero lo que yo pude entender, algo así como poco preparado, ¿puede ser? Como para enfrentar la asignatura, o que conoces cosas muy generales. Sí, algo así, que no sabría cómo prepararme, no sé, para el momento de la evaluación o lo que corresponda al momento de hablar. Es que ¿sabes lo que pasa, estimado? Que no, la evaluación no va a ser en términos procesales, civiles o penales. La evaluación va a ser de construcción de casos. Y por eso es que yo insistentemente les señalo que no me hablen como abogado o abogada. Que efectivamente me hablen como una persona quizás más instruida que la población en general, ¿cierto? Porque no vamos a utilizar términos coloquiales o castellano coloquial, pero no obstante eso, deben intentar referirse no en términos jurídicos, precisamente no en términos jurídicos. De hecho, el ejercicio que hicimos hoy día fue el conocimiento jurídico, transferirlo a no jurídico. No sé si me entienden. Sí, sí, me quedó más claro. Por eso que yo les digo, qué, quién, cuándo, dónde y cómo. ¿Ya? No les estoy diciendo con dolo, sin dolo, con causa o responsabilidad ulterior. No estoy hablando de nada de eso, ni en civil, ni penal, ni procesal. Estoy simplemente describiendo, porque ustedes se van a dar cuenta en el ejercicio profesional, e insisto, no solamente como litigante, sino que en general, que ser un buen descriptor o una buena descriptora puede hacer la diferencia, completamente. Las demandas o querellas de 80 hojas nadie las lee. Pero si tú eres un buen descriptor o una buena descriptora y logras hacer conectores, mira, esto es como cuando ustedes en lenguaje les hablaban de los conectores, ¿se acuerdan o no? Pregunto. Sí, profesora. Ya, ¿se acuerdan que habían palabras que son los hilativos, qué sé yo, que sirven de conectores? Ya, esto es lo mismo, solamente que en versión jurídica. Por lo tanto, la descripción de hechos, luego ustedes van a utilizar conectores que les van a servir para la teoría jurídica, y luego van a utilizar conectores que les va a servir para la teoría probatoria. Esa es la importancia. Por eso es que es la importancia de ser un buen descriptor. Jóvenes, no sé si con esta última intervención ha quedado más claro. Sí, profesora. Ya, yo quiero invitarles, de la misma forma como lo hicimos la semana pasada, para esta semana. Bueno, además quiero agradecer que hayan visto la película, además que la película es súper entretenida. No sé si les gustó, da como miedito, ¿no? Cuando le empiezan a pasar cosas a la colega a las 3 de la mañana, y es como el horario de los demonios y esas cosas, ahí le ponen el detalle, ¿no? Así Sí, se llaman no, horas, antes de defender. horas espejo, me soplan acá. Dicen que las horas espejo son las horas demoníacas. ¿Qué es eso? Nunca había escuchado algo así. ¿Usted había escuchado eso? Que esto de las 3 de la mañana se constituye en horas espejo. Ay, qué miedo. No, bueno, en fin, ¿pero a ustedes les pasaron cosas? Cuando vieron eso, ¿o no? ¿La encontraron entretenida o no? ¿Aló? Sí, profe. Ah, ya parece que no las encontraron tan entretenida como yo. Bien, para la próxima semana vamos a volver a hacer un ejercicio práctico, pero en este caso van a buscar ustedes en el portal de YouTube, en la aplicación de YouTube, en
en la cuenta del Poder Judicial, van a buscar reformalizaciones. Reformalizaciones. Busquen, mira, ¿saben cómo lo pueden hacer? Pueden buscar una noticia, ¿ya? Busquen un caso muy conocido que haya sido materia de reformalización. Por ejemplo, Karen Rojo. Karen Rojo fue víctima, fue imputada y reformalizada. Busquen casos conocidos. Y luego de que busquen en la prensa, buscan los audios y se dan cuenta de las diferencias. Y se dan cuenta la importancia de ser un buen descriptor o descriptora. ¿Les parece? Ya, profe. ¿Sí? Ya, pero para eso tienen que hacer el ejercicio. Busquen una noticia, un hecho punible muy noticioso, y luego lo buscan y ven los agregados o los detrimentos que han hecho, los cambios de autores. Por ejemplo, pucha, qué pena, pero sin lugar a dudas el caso de Tomasito, ¿no? En el caso del tío que formalizaron, del tío abuelo, claramente esa causa se va a reformalizar. Se está cayendo de Maduro, ¿ya? Así que busquen así, ese tipo de casos, ojalá siempre en la medida que a ustedes no les duela. Ustedes saben que estos temas a veces afectan situaciones personales, traumáticas, ¿cierto? Pero yo les pido siempre que tengan cuidado. Si hay algún tema que ustedes no quieren ver, no lo vean nada más y busquen otra área, siempre se puede aprender desde otras áreas, ¿bien? El autocuidado en cuarentena es de vital importancia. Ya estamos todos volviéndonos locos y estresados y estamos medio depresivos, no nos vamos a deprimir ahora por una asignatura, ¿no? Así que les mando un abrazo y nos estamos viendo el próximo miércoles a esta misma hora y por el mismo canal, ¿bien? Ya, profesora, Ya, profe. muchas gracias. Ya, Hasta que luego, estén bien. profesora. Chao, Hasta chao. luego. Gracias, profe. Hasta Chao. luego, Chao, profe. gracias. Hasta luego, profesora.